Buenos días, mi nombre es María Estela Sánchez Sánchez y yo esta ocasión expondré el tema Derecho y Sociedad de la materia Marco Legal de las Organizaciones. Comenzaremos con la definición de territorio. Extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de división política. El territorio nacional se encuentra dividido en 31 estados y un distrito federal. Estos estados a su vez se dividen en municipios y para el caso del Distrito Federal se divide en delegaciones o alcaldías. Esos estados tienen sus propias normas o leyes que la rigen, pero no se deben de olvidar también que las rige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México tiene 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo se encarga de crear, formular y aprobar leyes. El poder ejecutivo es aquel que va a ejecutar las leyes que el poder legislativo ha creado. Y el poder judicial va a impartir la justicia a la sociedad. El poder legislativo está dividido en 2 cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ambas cámaras están integradas por miembros que son elegidos bajo 2 principios: el principio de representación proporcional y la de mayoría relativa de votos. La sociedad y el derecho. Todo individuo en una sociedad crea problemas porque tiene ideologías, gustos, ideales, deseos o anhelos diferentes a las personas. Cuando 2 personas creen tener la razón, se forma una lucha que anteriormente era ganada por quien tuviera más fuerza y no por quien tuviera más razón. Los conflictos en las sociedades empezaron a surgir a tal grado de que ellos buscaban una solución, pero las soluciones no eran más que meros conflictos por el desquite que ellos proporcionaban. Surgió en ese momento la autoridad. Y la autoridad era la que se iba a encargar de regular las soluciones de los problemas a los que la sociedad se enfrenta bajo el derecho. Y el derecho es un conjunto de normas jurídicas para que la sociedad se comporte de manera correcta. Encontramos que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en la sociedad. El derecho busca que las personas seamos correctas, que seamos buenas, que hagamos las cosas no dañando a terceros. Por ello se crean las normas. Y hay 4 tipos de normas: la moral, la jurídica, la religiosa y de trato social. Me llama mucho la atención la norma jurídica y la religiosa, porque son totalmente contrarias. Mientras una, la jurídica,
es establecida por alguien más. La religiosa es establecida, mi norma es establecida conmigo, por mí. La jurídica tienes derechos y obligaciones, y en la religiosa solo son mis normas. Yo creo mis propias normas. Yo no tengo derechos ni tengo obligaciones. La jurídica busca un bienestar social y la religiosa busca un bienestar conmigo misma, porque se crea o se dice que si yo hago esto, Dios me castigará por aquello. Sin embargo, la jurídica dice, yo hice esto, la ley me dice que tengo que pagar así. Es mucho más rígida este tipo de norma. En el derecho encontramos el objetivo, el subjetivo, el positivo y el vigente. El derecho objetivo, como lo vengo diciendo, es el que se encuentra plasmado en la Constitución. El subjetivo va a ser el acto por el que se podrá juzgar a una persona por un delito culposo o un delito doloso bajo las normas que establezca el derecho objetivo. Pero al ser juzgado, la ley debe de estar vigente. No vamos a juzgar a una persona que asesinó que asesinó a un sujeto con una constitución que ya no se usa. Entonces, a eso se refiere la característica vigente. Debe estar actualizada a nuestros días, ¿sí? No debe estar ni derogada ni abrogada. Encontramos las ramas del derecho. Las ramas del derecho se hacen para dividir las normas y encontramos dos teorías, la teoría bipartita y la teoría tripartita. La teoría bipartita dice que tiene el derecho público y el derecho privado. El derecho público son todas aquellas normas que van a regir tanto a lo constitucional, a lo administrativo, al procesal, al penal y al internacional público. Por ejemplo, en el penal es el conjunto de normas jurídicas que van a decir el delito que la persona ha cometido y también se va a determinar la sanción. Esas normas van a determinar el delito que ha cometido y la sanción que él debe pagar. Y así con la Constitución, con el derecho constitucional, el administrativo, el procesal y el internacional público. En el derecho privado encontramos al derecho civil y al derecho mercantil. En el derecho mercantil tiene algunas características, tanto para personas físicas como personas morales. Las personas físicas nos dice que tienen un nombre. Bueno, ambas, tanto personas físicas como personas morales, tienen un nombre, un domicilio, una capacidad, un estado civil, una nacionalidad, y un patrimonio. Para las personas físicas, el nombre debe empezar con el nombre de pila, el apellido paterno y el apellido materno. Para las empresas, debe de ser denominación social o razón social. La denominación social es el nombre único de la empresa. La razón social es el nombre de las personas que son dueñas de esa empresa. El estado civil solo se puede dar en personas
físicas y no en personas morales. Las personas físicas pueden casarse, pueden divorciarse, pueden enviudar. Sin embargo, una empresa no puede casarse con otra empresa. Su domicilio puede ser convencional, voluntario y legal. Por otra parte está la nacionalidad. Si eres persona física, si naciste aquí, eres mexicano. Si tu padre o madre es mexicana, tú eres mexicano. Si quieres naturalizarte, puedes ser mexicano. Si eres persona moral, si tu empresa ha sido creada dentro del territorio nacional, tu empresa es nacional. Si viene de afuera, se le denomina extranjera o transnacional. Y el patrimonio es todo lo que has adquirido durante tu estancia de vida, tanto para las personas físicas como las personas morales. Y por último tenemos la capacidad, el goce y el ejercicio. El goce es para ambos. Cuando nacieron, a eso se refiere con el goce. Y el ejercicio es cuando nacieron. Bueno, en este caso solamente es aplicado para personas físicas y no para personas morales. El goce y el ejercicio es para mayores de 18 años, pagan impuestos. Posteriormente tenemos la teoría bipartita. Y en ella se clasifica el derecho social, que es la relación de las personas con los grupos sociales. Y en esta tenemos el laboral y el agrario. El laboral, pues, es la relación de las personas del dueño con el trabajador, las relaciones que tienen. Y el agrario, pues, determina algunas cosas como el terreno, la explotación, el agua, los bosques, etc. Pasamos a hechos y actos jurídicos. La definición de acto jurídico es la manifestación de la voluntad de dos o más personas que se hacen en la intención de producir consecuencias y cuya manifestación se encuentra prevista en la norma jurídica como supuesto capaz de producir tales consecuencias. El hecho es un acontecimiento natural o del hombre que está establecido en la norma del derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias de creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Un acto jurídico es aquel que manifiestas con voluntad. Un ejemplo es atropellar a una persona. Si yo tengo la intención de atropellarla, manifiesto mi voluntad. Y por manifestar mi voluntad, eso se llama un acto jurídico. Pero cuando tú tienes un hecho jurídico, es cuando tú no tienes la manifestación voluntaria. Ibas distraída y de repente el chico también iba distraído y se accidentan. Ambos tienen la culpa. Tú no lo haces con voluntad. Eso es un hecho jurídico. Un ejemplo también es cuando una persona va herida de muerte y una doctora está tratando de ayudarlo y en ese momento la persona pues fallece, muere. Ese se denomina como un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque tú no tuviste la voluntad. No tienes la manifestación de la voluntad, sin embargo el paciente murió contigo cuando tú lo estabas atendiendo.
Por eso se juzga a las personas, pero no se le llama acto jurídico, porque el acto jurídico nos dice que es voluntario. La doctora pudo haberlo pues tomado y matarlo con una pistola. Eso se determina un acto jurídico, y pues un hecho jurídico pues no tienes la manifestación de la voluntad de hacer producir consecuencias terceras. Después encontramos las fuentes del derecho. Hay 3 tipos de fuentes de derecho. La histórica, que son documentos que contienen textos de leyes. Las reales, que son el porqué de la inscripción de una norma o de una ley. Ahí es la razón por la cual esa ley está siendo establecida, ¿no? Como es el caso del hoy no circula, que la ley es para no contaminar más pues al medio ambiente. Y dentro de esas fuentes también encontramos las formales, como se puede ver aquí. Tiene seis características, que está la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho, tratados internacionales. La legislación es como el acto de hacer que se cree una ley, pero no todos estamos facultados para esto. Según el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo pueden crear leyes el presidente de la República, la Cámara de Senadores y Diputados, el Congreso de la Unión y los representantes del Estado. Sí. Solo ellos pueden promulgar leyes. Tú como ciudadano sí puedes, pero debes acudir a una de estas personas para que tu ley sea revisada en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. La iniciativa habla de que pues yo presento mi proyecto de ley ante la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores. Después viene la discusión. La discusión no es más que el debate, por qué se debe aprobar. Bueno, más bien se examina la ley. La ley nos dice que existen la Cámara de Origen y la Cámara Revisora. La Cámara de Origen es aquella a la que le llega como primera instancia, le llega pues tu proyecto. Es la primera a la Cámara a la que le llega por primera vez tu documento, es la Cámara de Origen, y la Cámara de Revisión es la segunda que conoce tu ley. En la aprobación nos dice que para hacer aprobación debe de tener la mayoría de votos para que ésta pueda ser pues aprobada. La sanción es el medio por el cual el presidente o representante del Poder Ejecutivo dice: esta ley se aprueba. La publicación nos dice que se da a través del Diario Oficial de la Federación. Cuando se publica, cuando se va a dar, cuando se da a conocer y cuando próximamente va a ser su vigencia. Se da a conocer esta ley. Y la iniciativa de la vigencia tenemos al sistema sucesivo y al sistema sincrónico. El sistema sucesivo es
3 días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, y el sistema sincrónico se va a dar el inicio de esa ley en el momento o en la fecha establecida en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando se haya dado una anticipación de que esa ley va a darse en tal día, entra en vigor en tal día. La costumbre nos dice que una fuente formal es la costumbre. ¿Por qué? Porque la repetición de los actos hacen ver la costumbre como una norma jurídica, como algo que se está haciendo correctamente. Si una sociedad lo repite constantemente, sabes que está bien, por eso lo vuelves a repetir. Y la jurisprudencia nos dice que es la interpretación de las leyes que se dan, es la interpretación de las leyes, solamente sé que es la interpretación de las leyes que se dan para juzgar a una persona. La doctrina son investigaciones, puntos de opiniones de personas judistas, sí, de personas judistas. Los principios generales del derecho nos hablaba del primero en tiempo, primero en derecho. Es uno de los principios generales del derecho. Quien es primero en llegar es el primero en tener derecho. Y los tratados internacionales, aquí el ejemplo del tratado internacional, del Tratado de Libre Comercio, que se dan, es la relación que se da entre 2 o más países. Estos pueden ser tratados de comercio, políticos, militares, culturales, etc. Y bueno, esto ha sido todo, amigos. Nos vemos para la próxima.